Bien, hoy día vamos a revisar. ¿Escucha bien? Vamos a poner- ¿Se escucha mejor ahí o no? Ya, perfecto. Vamos a comenzar. Bueno, hasta ahora lo que hemos estado viendo es las derivadas parciales, ¿cierto? Hoy día vamos a comenzar con la sesión número 5, la cual está subida en internet, está toda la clase grabada de todas maneras. Sin embargo, hoy día vamos a analizarlo quizá con más detalle o con preguntas, dudas, etc. Y vamos a revisar la primera parte de esta sesión que se llama Derivadas Parciales, parte 3. Bueno, esta sesión consta de 3 objetivos fundamentales. La primera es utilizar la regla de la derivación implícita para determinar derivadas parciales, determinar la derivada direccional de una función en varias variables y encontrar máximos y mínimos relativos. Esa es la estructura general, digamos, de esta sesión. ¿Sí? Bien, ahora, como ya sabemos, o vimos la clase pasada, ¿cierto? Existe acá la derivación compuesta. ¿Qué es lo que es la derivación compuesta? Cuando una función depende de una variable y esta variable a su vez depende de otra variable, ¿cierto? Esta es más o menos la misma estructura de lo que vimos el día lunes, salvo que esta demostración es distinta. Si se dan cuenta, dice que hay que demostrar que z, que es igual a f de x más y, donde f es una función diferenciable, entonces se cumple esto. Que la derivada parcial de z con respecto a y es igual a veces la derivada parcial de z con respecto a x. Cuando nosotros tenemos una función definida de esta estructura, lo que vamos a hacer es hacer un cambio de variable. En este caso vamos a decir que x más y es u. Entonces me va a quedar u igual a x más y, y por ende z va a ser igual a f de u. ¿Sí? Si yo sigo la regla de la cadena, ¿cierto? Yo sé que z entonces depende de u, y a su vez u depende de x y depende de y, ¿cierto? Entonces si yo ocupo la regla de la cadena para derivar de z de x, que es lo que me están pidiendo acá, y de z de y, que es lo que me están pidiendo acá, entonces, ¿quién sería de z a de x? Entonces recuerden que de z de x es de z a de u por du a de x, ¿cierto? La derivada de z con respecto a u por la derivada de u con respecto a x, que es justamente lo que está acá, la derivada de z con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Y si yo intuitivamente elimino los de u, me queda el de z partido por el de x, que significa que dimensionalmente está correcto. Sin embargo, ocurre lo siguiente. El de z de u yo no lo conozco, ¿ya? Sin embargo, sí soy capaz de calcular quién es de u a de x. ¿Por qué? Porque conozco la función u que depende de x. Eso que significa que esto lo voy a derivar respecto a x. Y la derivada de x es simplemente 1. Por lo tanto, este término va a ser 1, así que simplemente sobrevive el dz de u. Por ende, dz de x es lo mismo que dz de u. Vamos ahora al dz de y. Dz a de y, entonces la derivada parcial de z con respecto a u por la derivada parcial de u con respecto a y, que es lo que está escrito acá. ¿Cierto? De nuevo, si anulo los de u, me queda dz de y, por lo tanto, dimensionalmente esto está correcto. Ahora me fijo. Ahí está. Ahora entonces me fijo que el dz de u no lo conozco, pero sí conozco el du a de y. Porque el du a de y significa que esta función la tengo que derivar con respecto a y. Y si yo derivo esto con respecto a y, mi resultado va a ser a. Entonces, este du a de y se transformó en a, y del lado coloqué el dz de u. Sin embargo, según esto, dz de u es lo mismo que dz de x. Por lo tanto, en vez de colocar dz de u, voy a colocar dz de x. Conclusión,
dz de y es igual a veces dz de x. ¿Qué es lo que yo quería demostrar? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Ya, perfecto. Entonces voy a borrar para continuar. Ahí está. Bueno, así como en cálculo 1, cuando ustedes tenían el término derivación implícita, ¿cierto? Que era cuando yo tenía una relación matemática, no sé, x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? X cuadrado más y cuadrado igual a 16, y les pedían calcular el y'. ¿Cierto? Y ustedes eran capaces de encontrar el y' porque esta expresión es una expresión implícita. ¿Eso qué significaba? Que el y además es una función que depende de la variable x. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué pasaría si yo tengo una función de 3 variables, como por ejemplo esta que está acá definida, f de x, y, z, condición que tiene que estar igualada a 0, esa es la condición, de tal manera que z, o sea, esta última variable, depende de las dos anteriores. A eso se refiere. Entonces, ¿cómo yo puedo encontrar una fórmula para hallar las derivadas parciales respecto a esa estructura? Entonces, lo que vamos a hacer es determinar la derivada mediante el concepto de diferencial. Por eso aparece esa d, que es derivada total, por decirlo así. Entonces tengo df de x igual a dx, partido por dx. ¿Qué tengo que hacer? Entonces tengo que fijarme que f depende de x, depende de y y depende de z. F depende de x, depende de y y depende de z. A su vez, z depende de x y depende de y. Entonces, si yo quiero hallar la diferencial total de f con respecto a x, tengo que pasar de f a de x y la otra que sería de f a de z y de z de x. Entonces me va a quedar de f a de x, que está acá, más df a de z por dz de x, que es el que está acá. Si se dan cuenta, si yo eliminase los dz, me quedaría df a de x, que está dimensionalmente correcto. Ahora, sin embargo, tenemos que recordar que cuando una función está igualada a 0, su diferencial es 0, porque no hay variaciones en la función. Eso significa que este df que está acá sería 0. Por ende, toda esta expresión sería 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar, ¿ya? Vamos a despejar el de z a de x. Entonces, este df de x pasa al otro lado con signo negativo, por eso ese signo de ahí, y luego el df de z pasa dividiendo. Entonces, significa que lo que me acaba de quedar es una fórmula para encontrar la derivada de z con respecto a x cuando z está en una expresión donde es implícita. De la misma forma, voy a hacer el de f a de y, la misma estructura, ¿ya? Solamente que ahora los caminos son de f a de y después de f a de z de y. ¿Ya? Que sería todo esto que está acá. Como dijimos, el de f vale 0 porque la función está igualada a 0 y por lo tanto yo, si quiero despejar el de z de y, me queda esa fórmula que está ahí. Estas son fórmulas. Así de simple. Entonces, cada vez que yo les diga determine la derivada de z con respecto a x y usted ve que la función es de tipo implícita, usted tiene que ocupar esta fórmula al tiro. ¿Qué necesito que hagan ahora? Quiero que anoten esa fórmula. Ya, anótenla en su cuaderno para que la tengan por ahí. Y me avisan cuando estén listos.
¿Ya notaron? Bien. Veamos un ejemplo para que lo puedan visualizar. Entonces me dice, sea la ecuación x cuadrado más 4y cuadrado más z cuadrado igual a 25, donde z es una función que de las variables x e y. Y me piden determinar dz de x y me piden determinar dz de y. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero que todo tengo que definir la función f de x, y, z igual a 0. ¿Cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a pasar lo que está del lado derecho al lado izquierdo. Por lo tanto, este 25, todo lo que esté del lado derecho lo voy a pasar al lado izquierdo. Entonces, este 25 pasa restando y obviamente queda igual a 0. Entonces, a esta expresión le vamos a llamar f de x, y, z. Una vez que hago ese proceso, ahora simplemente ocupo la fórmula. ¿Quién es dz de x? Es menos de f de x partido de f de z. Entonces tenemos menos. ¿Quién es de f de x? La derivada de x cuadrado, 2x. Abajo, ¿quién es de f de z? La derivada de z cuadrado, 2z. Se van los dos y me queda como resultado menos x partido por z. Si hago dz de y, ¿cierto? Dz de y, la fórmula es menos df de y partido en df de z. Entonces df de y es derivar esto con respecto a y, que serían 8y. Y la derivada de f con respecto a z, que obviamente es la misma de acá arriba, que serían 2z. Simplifico el 8 con el 2 y eso me da 4. 4y partido por z. Y así es como obtuve las derivadas parciales de z con respecto a x y de z con respecto a y cuando z se encuentra en una expresión que es implícita. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe. No, ya perfecto. Vamos a la que sigue. Dice hallar de z de x y de z de y, y si se dan cuenta acá el z también es una función de tipo implícita. ¿Por qué? Porque en el fondo el z no lo puedo despejar. No puedo escribir z igual a algo porque es difícil esa expresión. Entonces lo que vamos a hacer es primero pasar lo que está a la derecha a la izquierda. O sea, el 1 pasa restando, queda igual a 0, y ahora defino la función. Entonces ahora ocupo la fórmula. ¿Quién es dz de x? Es menos df de x partido en df de z igual a menos df de x. Si derivo esto con respecto a x, solamente me va a quedar el coseno de y. El se va a hacer 0 porque no depende de x, y la derivada del coseno es menos seno, por eso me queda menos z seno de x. Abajo tengo que derivar f con respecto a z. Él no tiene z, así que su derivada es 0. El coseno tiene z, su derivada es menos seno, por eso quedó menos y seno de z. Y acá la derivada de z, que es 1, por eso solamente quedó coseno de x. Estos dos los invertí solamente para que el coseno me quedara positivo y el y seno de z quedara negativo. ¿Ya? Y acá este menos afectó a los signos del coseno y a los signos del z0. Por eso que quedó z seno de x menos coseno de y. Y ahí está la derivada parcial. ¿Qué pasa si fuera de z de y? Entonces tenemos menos de f de y. Así, exactamente. Simple y directo. De f de y, bueno, puede tener un proceso algebraico acá, pero es la fórmula, así, tal cual. Entonces de f de y, por ejemplo, acá la derivada del coseno es menos seno, por eso quedó menos x seno de y. Aquí la derivada del y es 1, por eso quedó coseno de z. Lo demás no tiene y, así que es 0. Abajo me queda el mismo denominador que el de arriba, por eso quedó coseno de x menos y seno de x. Este menos cambió el signo de él y cambió el signo de él, por eso que quedó x seno de y menos coseno de z. ¿Sí? Y ahí entonces tenemos las dos derivadas de una función que es implícita. ¿Se entendió? Bien. Entonces ustedes hagan ahora el siguiente ejercicio. ¿Ya? El mismo enunciado, hallar de z de x y de z de y, pero la función va a ser la siguiente. Logaritmo natural de x por z
igual a z seno de y. Eso. ¿Cuánto les dio? ¿O todavía está? Profe, hay que simplificarlo. Sí, Ah, ya. sí, hay que trabajarlo de manera algebraica. Profe, la derivada de z respecto a x me dio menos z dividido en x menos x por seno de y. Te falta una z, según yo.
A mí me sale menos z partido en x menos z x seno de y. Ah, sí, es Z. Ya, bacán. Ya, esa es la derivada de z con respecto a x. Y el otro me da Z cuadrado por coseno de I sobre 1 menos Z seno de I. Excelente. Entonces uno es menos z partido en x, x menos zx seno de y. Y el otro es z cuadrado coseno de y partido en 1 menos z seno de y. Eso es como lo más difícil del ejercicio, hacer el proceso algebraico. Pero la fórmula en general es esa. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a lo que es la derivación implícita? ¿No? Bien, sigamos entonces. Ya. Bueno. ¿Qué pasa ahora si yo tengo una función de más variables? No de 3, sino que de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de n más 1, de no sé. Bueno, existe un teorema, ¿sí?, que respalda, o digamos se demuestra de la misma forma de lo que hicimos recién. Entonces, si yo tengo la función de un cierto vector igual a 0, y donde su derivada de f con respecto a la última variable es distinta de 0, entonces se cumple esta condición, que la derivada de esa variable partido por cualquiera de las variables es menos la derivada de la variable partido por la derivada de la última variable. En castellano, vamos a suponer que la función, vamos a suponer que la función f depende de x, depende de y, depende de z, depende de t y depende de u. Una función que tiene 5 variables. Y yo sé que la función es igual a 0. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuánto es de u a de i, por ejemplo? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la derivada de la última variable respecto a y? Entonces, según esto, es menos la derivada de la función respecto a la variable i partido por la derivada de la función respecto a la variable u. O sea, acá arriba va la derivada respecto a esa variable y acá abajo va la derivada respecto a esa variable. Entonces, si les dijera, por ejemplo, de u a dt, entonces su derivada va a ser menos, arriba va a estar la derivada parcial de f con respecto a t, y abajo va a estar la derivada de f con respecto a u. O sea, en pocas palabras, abajo siempre va la derivada parcial de f con respecto a la última variable, la que es implícita. Y arriba va la derivada de la variable que quiero calcular en cuestión. Así como intuitivamente, si yo eliminara este df con este df, curiosamente me va a quedar un du partido en un di, donde dimensionalmente está correcto. Así que se cumple, digamos, la regla para cualquier función que sea implícita dentro de y con cualquier variable. Bien. No vamos a hacer ejercicio de eso porque en realidad es hacer más de lo mismo nomás, pero la fórmula es la misma para todas, digamos. Bien. Este ejercicio que está acá es una mezcla entre el ejercicio anterior y entre los dos ejercicios anteriores, en realidad. Nos dice que nos dan una función que está igual a 0. Eso significa que acá hay una función implícita. Nos dicen que la primera variable es x más y más z, y la segunda variable es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y nos piden probar que esta expresión completa vale 0. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Como tengo la estructura que les dije recién, que dentro de la función, en vez de tener una variable, tengo una mezcla de variables, lo que voy a hacer es un cambio de variable.
Entonces al x más y más z le voy a llamar u, ¿sí? Y al x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado le voy a llamar v. Por lo tanto, f es una función que depende de u y depende de v. Y está igualada a 0. Entonces, f depende de u y depende de v. Y a su vez, u depende de x, de y, de z. Y el v también depende del x, del y y del z. Entonces yo lo que quiero ahora es determinar la derivada parcial de f con respecto a x. ¿Cuántos caminos tengo para llegar a x? Tengo ese camino y tengo ese camino. Entonces tengo df a du por du a dx, que es el que está anotado acá, más el segundo camino, df a dv por dv a dx, que es el que está acá. Importante, si se fueran los de u y se fueran los de v de manera imaginaria, no es que se van, me queda df a dx en ambos lados. Por lo tanto, dimensionalmente está correcto lo que hice. De acá, ¿cierto? El du a dx lo puedo calcular. ¿Por qué? Porque conozco la estructura del u. El u es x más y más z. Entonces, du a dx, si yo derivo esto con respecto a x, me va a dar 1. Entonces, este término vale 1. Por eso solamente escribí df a du. Después viene más. De acá, el dv a dx también lo puedo calcular. ¿Por qué? Porque puedo determinar la derivada con respecto a x del v. Y esos son 2x. Entonces, acá me quedó 2x por df a dv, que es el que está acá. De esa forma encontré df a dx. Después hago lo mismo. El df a di, tengo dos caminos para llegar al i, que es s y s. Ocupo la regla de la cadena, entonces df a di va a ser df a du por du a dv, más df a dv por dv a di. Lo mismo, el du a di lo puedo calcular derivando acá, y la derivada del i es 1, por eso es que aquí quedó df a du, solito. Después tengo la derivada de v con respecto a y, que es derivar esto con respecto a y, que serían 2y. Y el df a dv, que sería df a dv porque no lo conozco. Y la misma estructura para el df a dz. Df a du por du a dz más df a dv por dv a dz. ¿Ya? El du a dz otra vez lo puedo derivar de acá. El dv a dz otra vez lo puedo derivar de acá. Y me vuelve a quedar la misma estructura. Si se dan cuenta, en el fondo es casi la misma fórmula, solamente que de 2x, el otro tiene 2y y el otro tiene 2z. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo acá tengo de f a dx, de f a di, de f a dz. Pero en la expresión yo tengo acá de z a dx, de z a di. Por lo tanto, lo que necesito es encontrar la derivada respecto a z de x, o sea, la derivada de z con respecto a x y la derivada de z con respecto a x. Pero como esta función está igualada a 0, significa que esta es una función implícita. Por lo tanto, yo puedo usar las fórmulas de la derivación implícita. ¿Cierto? Voy a borrar todo esto porque si no se va a mezclar. Bien, entonces tenemos la fórmula de la derivación implícita del x, del z de x, si se acuerdan, era menos df a dx partido en df a dz. Entonces ustedes, si se fijan en el ejercicio anterior, df a dx es df de u más 2x df de v. Por eso es que acá dice df de u más 2x df de v. Y el de abajo dice, era el df a dz. Y el df a dz es df de u más 2z df de v. En el fondo, las mismas derivadas parciales, solamente que una tiene el 2x y la otra tiene el 2z. En el de z de y pasa lo mismo. Tenemos menos, arriba tenemos el df a di, que era eso, y abajo el df de z, que es ese mismo que está acá. Entonces ahora vamos a la expresión que nos daba o que nos dio el enunciado. El enunciado decía que había que demostrar esta expresión. Esa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar el de z de x y el de z de y. Entonces, se dan cuenta, dice y menos x y menos x. Después viene un más. Ahí está el más. Después viene un y menos z, que ahí está. Y después viene el de z de x. El de z de x por fórmula es todo este chocolate que está acá. Pero como tiene este menos, ese menos con este menos dio
este menos con este más dio el menos que escribí acá adelante. Y en el que sigue lo mismo, tengo el z menos x, el de z de y, que es este de acá, lo reemplazo ahí, y este menos afecta a ese más que había acá, y ahí es como quedó el negativo de y. Una vez que transcribo, me puedo dar cuenta que este término tiene un denominador, este término tiene el mismo denominador, pero este término que está acá, este, no tiene el mismo denominador. Entonces lo que voy a hacer es un mínimo común para todos. Entonces en este caso el mínimo común es de f de u más 2z de f de v. Por ende, este y menos x va a estar multiplicado por el de f de u más 2z de f de v menos el y menos z multiplicado por él menos el z menos x multiplicado por él, que es lo que está ahí. Luego, ¿qué hay que hacer? Multiplicar término a término. Y por df de u más 2z de f de v por y menos x por df de u, y así cada uno de ellos. Y si ustedes después se dan cuenta, cada término se va con 1. Por ejemplo, el i de f de u, se fue con este i de f de u. El 2iz de f de v se fue con el 2iz de f de v. El x de f de u negativo se fue con el acá, con el x f de u. Y así cada uno de los términos empezaron ahí. Y como se fueron todos los términos del numerador, significa que lo de arriba es 0. ¿Y 0 partido por algo? 0. Y justamente, ¿qué es lo que quería demostrar? Quería demostrar que toda esa expresión era igual a 0. Por lo tanto, llegué al resultado utilizando la regla de la cadena como estaba planificado. Hasta acá, ¿alguna duda? Sí, no es tan complejo, pero es súper largo. Igual depende del ejercicio. Hay ejercicios que son más largos, otros ejercicios son más cortos. Siempre va a depender del ejercicio, digamos. Pero esa es la estructura. ¿Ya? No es más que eso. Bien, ahora, vuelvo a reiterar. Aquí, ¿por qué usamos estas fórmulas? Única y exclusivamente porque la función original estaba igual a 0. Por ende, esta z era una función implícita. Si no fuera así, no podría haber usado esas fórmulas. ¿Ya? Ojo con eso. Ya. Vamos a lo último del día de hoy. Y de ahí les doy un ejercicio para que lo hagan ustedes. Esta que está acá es un ejercicio bastante largo. ¿Por qué? Porque me piden la segunda derivada de z con respecto a r. Eso es lo primero, una segunda derivada. Y lo segundo, que son puras funciones genéricas. No hay nada concreto. Solamente esto me dice que z depende de x y de y, y que a su vez x e y dependen de la variable r y s. Es todo lo que sé. No sé nada más. ¿Ya? Y nos están pidiendo la segunda derivada de z con respecto a r. ¿Sí? Bien. ¿Qué sé yo? Yo sé que z depende de x, depende de y, y como dije recién, x e y a su vez dependen de r y dependen de s. Como aquí me están preguntando por la segunda derivada de z con respecto a r, simplemente voy a usar la regla de la cadena para el r. O sea, el camino que me lleva el r por acá y el camino que me lleva el r por acá. No me importa el s. Entonces, dz de r, ¿quién va a ser? Dz de x por dx a de r más dz de y por dy a de r. De ahí está el dz a de r. Pero esa es la primera derivada. Ahora lo que queremos es la segunda derivada con respecto a r. ¿Qué es lo que era la segunda derivada de z con respecto a r? Era dA de r de dz de r. Donde al juntar estos dos me queda el d2z y al juntar estos dos de abajo me queda el dr cuadrado. ¿Ya? Esto es solamente para saber que estamos calculando a él. Ahora, este dz de r corresponde a todo este choclón. Dz de x por dx a de r más dz de y por dy a de r, que es el que está anotado ahí. Entonces ahora tengo que derivar una suma. ¿Cómo se deriva una suma? ¿Cómo es la propiedad de derivación en una suma? Se separan simplemente.
Se separan simplemente. O sea, se deriva el primero más se deriva el segundo. Y ahí está, pues, la derivada de R de esto más la derivada de R de esto. Ya. Ahora, si se dan cuenta, acá tengo un producto. Ahí tengo una multiplicación y ahí tengo una multiplicación. Por lo tanto, voy a utilizar la regla de la multiplicación. ¿Cuál es la regla de la multiplicación? Derivada del primero, que está ahí, por el segundo, que está ahí, más el primero, que está ahí, por la derivada del segundo, que está ahí. Más el otro también una multiplicación, entonces se cumple la misma estructura. La derivada del primero, que está ahí, por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. O sea, aquí simplemente se utilizó la regla de la multiplicación. Ahora, de aquí puedo hacer algunos cambios. Por ejemplo, acá no puedo hacer nada. Me queda DADR de dz de x por dxdr. Eso que está ahí no tengo idea lo que es. Aquí tengo DA de x y abajo tengo dr de r. Eso se traduce en d2x a dr2. O sea que esto está listo. Acá, no puedo juntarlos porque esto es con respecto a z y este con respecto a r. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a volver a escribir tal cual. Ahí está. ¿Ya? De hecho, este es aquí está mi problema, digamos. Y acá lo mismo. Puedo juntar S con S, entonces me queda D2i a DR2 por DZD. O sea, hasta acá solamente junté dos términos. El problema viene acá. ¿Quién es la derivada parcial de esto con respecto a R? ¿Y quién es la derivada parcial de esto con respecto a R? No tengo idea. ¿Ya? No sé, porque Z al derivarlo con respecto a X me va a quedar en términos de X y de Y. Pero X e Y a su vez dependen de la variable R. Entonces no puedo dejarlo expresado de esta forma. Entonces tengo que hallar una fórmula exclusivamente para la derivada parcial de R de la función dz de x. Eso es lo que tengo que hallar. Lo mismo va a pasar con la de acá al lado. Necesito hallar una fórmula que sea exclusivamente para el DADR del dz de y. Entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar otra vez la regla de la cadena. Recordando que cuando yo derivo con respecto a x y con respecto a y, se vuelven a generar dos nuevas funciones que dependen de las variables originales. O sea, en castellano, el de z de x es una función que depende de x y de y el x y el y ya sabemos que depende del r y del s. Y lo mismo que el y. El de z de y, la misma estructura, depende del x, depende del y, y cada uno de ellos depende del x, del r y depende del s. Entonces, lo que vamos a hacer es determinar la segunda derivada de z con respecto a r. Esta derivada la teníamos escrita anteriormente, que es la que está acá. O sea que esto lo único que hice fue transcribirla acá. No hice nada más. Entonces lo que vamos a ver ahora es ese término. ¿A qué equivale ese término de ahí? Que justamente este término que está acá. Entonces, por regla de la cadena, ¿cierto? Yo quiero derivar esta función con respecto a R. ¿Cuántos caminos tengo para llegar al R? Dos. Tengo ese camino y tengo ese camino. Por lo tanto, la derivada de dz de x respecto a x, que es lo que está ahí, fíjense, la derivada de z de x respecto a x, por la derivada de x con respecto a r, más la derivada de z de x respecto a y, que es la que está ahí, dA de y de dz de x, por la derivada de y con respecto a r, que es la que está acá. Recuerden que cuando yo hago esta regla, yo derivo él respecto a él, y luego derivo a él respecto a él. Por eso que quedó así. Bien. Después, la otra cosa que necesitábamos era determinar esta expresión, el dA de r del dz de y. Y ese justamente es el que está acá.
Entonces, lo mismo. Para llegar desde dz de i, que es una función, al r, tengo dos caminos, ¿cierto? Estos dos caminos son ese camino y ese camino. Entonces tengo la derivada de él con respecto a x, que es la que está acá, dA de x de dz de i, por la derivada de x con respecto a r, ahí está, más la derivada de él, que es dz de i con respecto a i, ahí está, por la derivada de i con respecto a r, que es la que está ahí. Entonces ahora reemplazo estos dos términos que encontré acá. Entonces ahora, en vez de escribir eso, escribo todo esto acá, que sería esto que está acá. Ahí. Eso rojo sería eso. Y esto morado sería eso. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a multiplicar término a término. Entonces, este de x de r va a multiplicar a él, y este de x de r va a multiplicar acá. Este de y de r va a multiplicar acá, y este de y de r va a multiplicar acá. Y eso va a hacer que esto quede así. Quede así. Simplemente multipliqué término a término. O sea, aquí está lo mismo de recién. Yo ahora voy a multiplicar. Entonces, este de x a dr, cuando lo multiplique por él, me va a quedar de x a dr al cuadrado. Y si se fijan bien acá, esto se puede escribir como d2z a dx2, que es el que está ahí. El término que sigue se puede escribir como d2z a di a dx por di a dr por dr dx a dr. Más, aquí cuando multiplique él por él, va a quedar acá d2z a dx a di, que está ahí, por dx a dr y por di a dr, más este que está acá, me queda d2z a di cuadrado, que está ahí, y el di a dr se multiplica con el di a dr, quedándome di a dr al cuadrado, más dz de i por d2i a dr2. Y suponiendo que las derivadas mixtas fueran iguales, porque usualmente son iguales, o sea, me estoy refiriendo a ese término, y a ese término fueran iguales, significaría exclusivamente que esta expresión con esta expresión serían iguales, ¿cierto? Y si fueran iguales, entonces me queda dos veces esa expresión, que puede estar escrita así o así, da lo mismo, porque si son iguales. Entonces ahí tenemos esa expresión, tenemos ese término, que lo escribimos ahí, tenemos ese término, que lo escribimos ahí, tenemos ese término, que lo escribimos ahí, y tenemos ese término, que lo escribimos ahí. Y ahí encontré entonces una fórmula para el d2z a dr2. Quiero que se queden tranquilos porque la prueba no voy a preguntar una demostración como esta. Sí lo hice, ¿por qué? Porque tienen que saber cuál es la mecánica de determinar las segundas derivadas cuando tengo una regla de la cadena. ¿Sí? Pero en una prueba no lo voy a pedir. Así que por ese lado tienen que estar tranquilos. Bien, chiquillos. La verdad es que voy a dejar la clase hasta acá, porque no hay más que hacer, y aparte que no me siento muy bien. Así que preferí terminar por lo menos esta primera parte. Todo lo demás, que sería la gradiente de una función en adelante, lo vamos a ver el lunes. ¿Ya? De la guía, te creo. En la guía número 5, entonces, no sé si está viendo la guía recién, no sé si pueden ver la guía acá en la pantalla.
Bueno, en esta guía tenemos, hay 12 preguntas, donde las primeras 7 son preguntas asociadas a la materia de lo que vimos ahora. ¿Ya? Por lo tanto, no deberían tener problemas con esas. O sea, la idea es que la traten de hacer ya el día que, o por lo menos que empiecen a tratar de hacerlas. El día lunes vamos a ver la última parte y el miércoles haríamos ejercicio. Ya el miércoles, el jueves, o sea, el miércoles, el viernes, lunes, miércoles, tendríamos 4 clases de ejercicio, porque la prueba sería el viernes 29, si no me equivoco. No miento, 26. ¿Sí? Y viernes 26, sí. Y ojo que la prueba solamente entra hasta la sesión 5. ¿Ya? No, siempre ha sido el 26. De hecho, mira, ¿cómo se llama? En la sesión 5, al final, aparece de nuevo la fecha. Ah, cuando baje, sí. Sí. Ahí está. Sí, fíjense, sesión 5 y justamente en la prueba que es el 26 del grupo B, entra la sesión 4 y la sesión 5, así que no habría problema con eso. ¿Ya? Además que acuérdense que las pruebas van a ser las vamos a hacer por eLearn. Así que igual la prueba formativa la vamos a hacer por eLearn para que vean, aunque yo creo que ya lo saben hacer muchos porque en ecuaciones diferenciales yo sé que lo hacen. Utilizan esa plataforma. Así que no debería haber mucho problema, pero de todas maneras igual vamos a utilizar la Ecuaciones plataforma diferenciales formativa. la usa para hacer controles Creo que sí. y como funciona es que a uno le sale la prueba y uno va respondiendo las preguntas y Ajá, una vez que termina de responder todas, ajá. se abre una opción donde uno puede adjuntar un archivo después de haber respondido las preguntas. Ya. Y ahí O por lo menos así fue cuando la hice. tú adjuntas las preguntas de la prueba, digamos, de la alternativa, por decirlo así. Sí, uno le toma fotos con el celular, la hace un PDF y la envía. Sí, sí, más o menos así va a ser el sistema. Pero, por ejemplo, por lo mismo, si todavía no sé cómo la voy a hacer, si la voy a hacer con alternativa o con desarrollo. Si la hago con desarrollo, igual se puede la opción de sacar una foto y mandarla. Si es con pura alternativa, sería difícil hacer demostraciones, por ejemplo. ¿Cachai? Pero en realidad lo que más me interesa es la aplicación más que hacer una demostración. Así que en esta parte, más que nada, es como saber derivar. Quiero que queden peritos en saber derivar, en saber calcular una diferencial total, en que sepan cómo aproximar, en que sepan calcular el plano tangente, ejercicios en donde, por ejemplo, puedan, no sé, determinar máximos y mínimos. Entonces no van a ser así como ejercicios monstruosos, pero sí ejercicios asociados a cada pregunta. Entonces posiblemente vayan a ser preguntas sencillas, pero una prueba más larga. Yo creo que por ahí va la cosa. Todavía no lo tengo definido, pero estoy ¿Cuándo la pensando prueba? qué hacer. El 26. Sí, el 26. Lo bueno es que el 26 la prueba va a estar abierta todo el día. De hecho, ni siquiera se van a tener que meter a clase. De hecho, si quieren hacer la prueba en la hora ¿Y de clase, vamos a la tener hacen. 2 intentos, había dicho? Y por esta ocasión van a tener 2 intentos. Profe, Pero los entonces, 2 intentos son distintos. O sea, por yo la hago ejemplo, la primera vez y voy a anotar la respuesta y después la vuelvo a hacer. No, pues no es así. Tú la haces una vez y la segunda vez te va a aparecer una prueba totalmente distinta. Entonces, de ti depende nomás que te salga. ¿Cachai? En todo caso, yo voy a considerar el mejor puntaje, no el peor. Entonces, ¿como qué día va a ser el...? La prueba formativa yo creo que la voy a hacer el miércoles 24, yo creo. Ok. Ese día voy a hacer la prueba formativa justamente para que corroboremos el cómo vamos a ¿Cómo trabajar. funciona? Aparte de que es curioso, pero ustedes se supone que los viernes tienen... Ah, no, ustedes no. No, pero ustedes son el grupo A.
Entonces estoy equivocado. Sí. Su prueba es el 24. No, sí, el 24. Así que el 22 sería la prueba formativa. No, Profe, ¿y este grupo cuál es? esta es la. Y los del B tienen la prueba el 26. Pero de ¿De qué todas está el maneras, grupo como yo B? les dije, si el curso está de acuerdo, se corre la prueba un día más, ¿no? Además que por este sistema ya no están tanto con el tema de que tengo clases, porque si va a estar abierto todo el día. Así que una de esas también la podemos correr para el 26, pues. Total, todos van a tener el mismo día para responder, digamos, y da lo mismo en el horario que lo hagáis. ¿Sí? Bueno, nos vemos, profesor. ¿Ya? Profe, ¿y qué plataforma va a ser? ¿Ah? ¿Qué plataforma va a ser? El e-learn. Ah, ya. Creo que la han Ah, usado bueno. en ecuaciones diferenciales. No sé si la has usado tú. Sí, Súper contento. bien rasca la aplicación, sí. ¿Rasca? ¿Por qué? No sé, bien rasca. Enojado. Que a lo mejor te cuesta más copiar, pues. No sé. No, porque era con alternativa. Sí, pues. Sí, No pues está probado pega. hacer con alternativa. Así que ahí van a tener que ingeniársela. Y aparte con la alternativa tiene que ir el desarrollo. Si no, la alternativa queda anulada. Ah, no, al menos en Edo era sin desarrollo. Ah, no, acá es con Pero desarrollo. eran múltiples, o sea, múltiples alternativas. No era una Ya. sola. Mm. Claro, ahí complica más la cosa también. Bueno, ya chiquillos, los dejo libre para que vayan a descansar un rato. Profe, Dime. ¿el grupo A qué día era? Y yo El soy grupo A, la prueba original el miércoles 26. Bien, perdón, 24. Grupo A el 24. Grupo B el 26. Y este es grupo A. Ya, profe. Chau. Ya. Ya chiquillos, que estén bien. Cuídense.